Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos da mucho gusto saludarlos en esta nuestra segunda masterclass de lo que es el año 2023 y a nombre de la Universidad José Martí de Latinoamérica, la Universidad de la Educación, quiero darle la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes que esta tarde nos están acompañando para disfrutar de un gran tema. ¿A qué generación perteneces? A cargo de Edwin Carcaño Guerra, nuestro experto generacional en México y América Latina y autor y conductor del podcast Mundo Generacional. Es para nosotros un honor tenerlo invitado esta tarde por parte de la UMLA y para comenzar con el programa, quiero pedirle a nuestro rector, el maestro Alejandro Valadez, nos dé la bienvenida. Adelante, maestro. Mucho gusto, maestra, y muy buenas tardes. Aprecio mucho la asistencia de todos ustedes. Es un gusto reencontrarnos a través de este medio para mantener nuestra actualización constante en la universidad. Agradecemos mucho al doctor Carcaño la oportunidad que nos da de compartir su experiencia, su conocimiento, su visión, sus comentarios sobre un tema que es sumamente relevante en la época, una época ciertamente de incertidumbre, de dudas, de conflictos, de circunstancias que nos obliga, de acuerdo, como lo señalamos en nuestro eje educativo, a utilizar todos los puntos de vista, percepciones diferentes, lo que es el pensamiento complejo, como nos lo señala el doctor Pupo en nuestra universidad, nuestro enfoque, y sobre todo estar actualizados. Celebramos mucho la disposición de la Secretaría de Educación Pública de promover que universidades como la nuestra complementen los estudios regulares de nuestros alumnos en los programas de preparatoria, en los programas de licenciatura y de maestría, y de manera opcional para los alumnos de doctorado, a complementar su formación curricular con temas de actualidad, con temas relevantes, con temas significativos. Este año iniciamos con una conversación sumamente interesante del doctor Calixto, que fue muy celebrada, sobre la neurociencia y el funcionamiento del cerebro ante este mundo de la información, de la era digital, de la complejidad, de la diversidad y de la incertidumbre. Por eso ahora nos queremos acercar para entender mejor nuestro momento, el momento de ustedes como generación de de una era muy interesante, muy intensa y muy rápida, en la que tenemos que actuar con gran velocidad y con enfoques múltiples, apoyándonos en todas las disciplinas. Vamos a concluir este ciclo de este año con una plática tratando el tema de inteligencia artificial, tratando de hacer un círculo entre la parte de la neurociencia, el momento que vivimos y el uso de la inteligencia artificial como recurso para mantenernos preparados para enfrentar los retos que nos ofrece nuestro momento. Desde luego, todo esto culminará con nuestro Congreso de Neuroeducación y con esto queremos mantener. Apreciamos mucho la participación de los alumnos de todo nuestro sistema. Tenemos alumnos de las distintas sedes que tenemos en la República y estamos también en enlace a través del grupo CESPE con un conjunto importante de universidades en América Latina, con los cuales compartimos ideas, pensamientos y oportunidades de desarrollo para nuestra comunidad educativa. Así es que estamos listos, estamos muy contentos, les aprecio la presencia a todos, les deseo mucho éxito, que aprendamos juntos y que sigamos preparándonos para enfrentar con el mayor acierto los retos que nos plantean nuestro tiempo. Muchas gracias y bienvenidos.
Muchas gracias, maestro Alejandro. Un comentario, por favor, para todos nuestros asistentes en esta tarde. Agradeceremos infinitamente si pueden poner su nombre completo en lugar de tener a lo mejor algún signo o alguna abreviatura para que se les pueda identificar dentro de las capturas de pantalla que se estarán realizando y que se cruce con los listados de asistencia de quienes realizaron correctamente su registro. Esto nos va a ayudar mucho para que la parte de académico pueda validar su asistencia a esta masterclass. Esta masterclass, que como comentamos en un inicio, lleva como título ¿A qué generación perteneces? A cargo de Edwin Carcaño Guerra. Les voy a hablar un poco acerca de Edwin Carcaño. Él es experto generacional del mundo hispano. Por más de 20 años se ha dedicado a investigar a las generaciones que actualmente conviven en el mercado latinoamericano. Él también ha realizado análisis sobre los ciclos históricos y sociales de México. Recientemente concluyó un estudio sobre las etapas políticas que se han vivido desde la independencia hasta la actual guerra contra las drogas. Edwin es egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey como licenciado en Administración de Empresas con maestría en Business Administration. También egresó del Mount Carmel Training Center en Haifa, Israel, donde cursó un programa de emprendimiento juvenil como herramienta para la erradicación de la pobreza. Ha realizado estudios de negocios en Francia, Suiza, Panamá, Guatemala, China y Estados Unidos y ha participado como ponente en la cátedra de Dirección Económica de Negocios impartida por Alfra junto al doctor Ernesto Cedillo Ponce de León. Imparte conferencias en múltiples marcas de empresas y asociaciones, instituciones privadas y públicas y es escritor de diversas publicaciones del tema generacional y es titular también del podcast Mundo Generacional. Sin más, le damos la más cordial bienvenida a Edwin Carcaño Guerra y su ponencia ¿A qué generación perteneces? Adelante, Edwin. Muchas gracias, María Luisa. Muchas gracias a todo el personal de la Universidad José Martí de Latinoamérica. La verdad es que es un honor estar con ustedes. Señor rector, muchas gracias por la invitación y por la confianza. Es un honor estar aquí con todos ustedes. Veo que son un chorro, 100 personas. Maravilloso, qué bueno. Me alegra mucho que quieran conocer este tema. Es un tema maravilloso. Yo lo descubrí hace 21 años. Lo descubrí hace 21 años cuando entré sin querer a una clase que no era para mí. Un maestro, Rodolfo Bello, tocó el tema de las generaciones. Era el mes de mayo del año 2002. Y ese día decidí dedicarme para siempre a estudiar el tema de las generaciones. Yo no sabía a dónde me iba a llevar esto. Yo pensé que era algo chiquito, pero pues cada día entre más conozco y más avanzo, me doy cuenta de que son más las dudas que las respuestas y que este fenómeno es maravilloso y puede significar la diferencia en una organización u otra. Les comento que estoy regresando de Europa, de una gira por Europa muy exitosa, dando conferencias durante el mes de mayo. Fue increíble encontrarme con públicos ante los que nunca había hablado, que igual quedaron muy contentos y muy entusiasmados por el tema, ya que es, como ahorita vamos a ver, es la mejor manera de entender a una sociedad. Para comenzar, les voy a contar un cuento. Okay, les voy a contar un cuento. Fíjense que hace muchos años había un rey y este rey, más bien había una guerra, eran tiempos de guerra y había un conflicto muy fuerte. Se los voy a compartir. Y había un conflicto, una guerra muy poderosa, en la cual
todo mundo peleaba contra todo el mundo. Era una guerra en la que se destruían, no habían prisioneros, literalmente era una guerra de tierra arrasada. Era una guerra brutal donde los enfrentamientos acababan con todo. Pero conforme el tiempo fue pasando, los rivales pues iban siendo destruidos. Y al final de esta guerra solo quedó un individuo que derrotó a todos sus enemigos. Y una vez que acabó con todos los que estaban en su contra, subió a la colina más cercana, sacó su espada, la giró, la clavó en el suelo y dijo: ahora mando yo. Porque no quedaba nadie ya que le hiciera frente. Así que ahora mando yo. Y ese ahora mando yo fue un día y fue con los campesinos. Y les dijo: a ver, señores, ya no hay guerra, póngase a sembrar otra vez. Y después fue con los comerciantes y les dijo: ya no hay guerra, pónganse a comerciar. Y fue con los albañiles y les dijo: ya no hay guerra, pónganse a reconstruir las carreteras y el mercado. Después fue con los músicos y les dijo: ya no hay guerra, pónganse a tocar música. Y resulta que todo empezó a volver a funcionar. De repente empezaron a haber cosechas otra vez, los caminos se repararon, los músicos empezaron a tocar en las noches, la gente empezó a salir a las calles, empezó a haber comercio con otras regiones y empezó esta paz maravillosa y la gente estaba feliz porque había llegado la paz finalmente. Los tiempos de guerra se habían acabado. Y conforme el tiempo iba pasando, la sociedad pues empezó no nada más a reconstruirse, sino que empezó a avanzar a niveles a los que no había estado antes. Empezó a haber avances tecnológicos, sociales, económicos, todos estaban felices. Pero de repente, a este señor, a este conquistador que dijo: ahora mando yo, ¿qué creen que le pasó? ¿Algún voluntario? Nadie, no importa. Se hizo viejo y se murió. Exactamente, Abdul, exactamente. Yo también quiero comentar algo. Para los A ver. organizadores, tengo como 8 compañeros de la maestría que dicen que no los permiten entrar porque son hasta 100 participantes. Entonces, a los organizadores, por favor, pues que abran el cupo, porque ellos ya pagaron. Muchas gracias. Ok. Bueno. Le sigo entonces. Tampoco se ve la presentación, doctor. No, no hay presentación ahorita. Todavía no. Ahorita estamos en el cuento. La presentación ahorita empieza. Ahorita me tienen que... ahorita me ven a mí. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Como dijo Abdul, envejeció y se murió. Y una vez que se muere, ¿quién llega al poder? Los hijos que no les tocó la guerra. No, Abdul. Llegó su hijo mayor que sí peleó con él en la guerra. Y como peleó en la guerra, su hijo mayor, el papá, el que se acaba de morir, estaba lleno de heridas en el cuerpo. Era un tipo que había peleado 20 años. Pero su hijo no había peleado tanto, pero sí había peleado. Sí traía sus heridas en el cuerpo y todo. Había seguido el liderazgo de su padre, pero una vez que toma el mando, él está seguro de una cosa. Definitivamente no puede permitir que haya otra guerra. Le tiene mucho miedo a la guerra y dice: no quiero volver a vivir eso. Y la sociedad tampoco lo quiere volver a vivir. Y por esa razón se construye, ¿okay?, una
una estructura social que la podemos resumir en una frase. Todo como lo dejó mi papá. O sea, no le voy a mover nada. Le voy a volver un guardián del orden para que en esto no sufra ningún descalabro, para que todo siga bien, para que siga habiendo mucha prosperidad, muchas cosas muy padres. Y efectivamente, él se vuelve el guardián de que todo como lo dejó mi papá, no le movemos nada, y que el pueblo siga avanzando. Sin embargo, el tiempo pasa y consecuentemente, ¿qué creen que le pasa a este individuo? Exacto. Se nos vuelve a morir. ¿Y quién llega? El nieto del fundador de la dinastía. Este nieto, pues este nieto no peleó en la guerra, ¿eh? No la conoce, de hecho. Al grado de que lo ve como algo heroico. Y al cuate le gusta subirse a su caballo blanco, hacer marchas militares, y se pone medallas todo el cuerpo, y saca su espada y la mueve y dice, yo, el campeón. Pero en su vida pelea, ¿ok? No sabe lo que es. Precisamente el no conocer este sufrimiento lo lleva a tomar decisiones muy diferentes a las de su padre y las de su abuelo. Y se convierte en un reformador. Agarra el imperio y dice, a ver, esto no funciona, no funciona, no funciona, no funciona, bye. Esto sí funciona, sí funciona, sí funciona, sí funciona, venga. Y esto pues se va, y esto se queda. Y pues vamos a abrirnos a otras culturas. Y tratados de libre comercio, y tratados de expansión, y intercambio cultural. Y este cuate niega la concepción original del imperio. Muchas cosas de las que este nieto, que era el consentido de la abuela, por cierto, está muy chiflado, lo consentían mucho, que no tiene nada que ver con que sea reformador, hace que salen muy bien y revigorizan el imperio. Sin embargo, otras reformas salen muy mal. Y como estas reformas salen mal, ¿qué creen que sucede? El imperio entra en una Una nueva guerra. Exactamente, en una decadencia, muy bien, en una decadencia, así es. Vi que lo dijo Yuritsi y lo dijo Fernando Moreno, muy bien. El imperio entra en una decadencia. Y en esta decadencia, la gente se siente bien en lo individual. Dicen, sí, yo estoy bien, pero la sociedad, algo anda mal, algo no me gusta. O sea, en lo colectivo hay un sinsabor, pero en lo individual vamos re bien. El tiempo pasa, ¿y qué creen que le pasa al nieto? También se muere. Exacto, se nos va. ¿Y quién llega? El bisnieto. ¿Ok? El bisnieto, sí, pues ya como que no tiene mucha idea de lo que son las cosas. Entra al imperio, es el nuevo rey. No es que sea tonto, ni que sea muy listo. O sea, el tema es que ya le toca un imperio difícil de manejar. Y cuando esta debilidad la empiezan a palpar sus enemigos internos, dicen, vamos a atacarlo. ¿Es ahora o nunca? ¡Bum! Y se levantan contra el bisnieto. Al mismo tiempo, cuando los enemigos externos del imperio ven el tamaño de crisis, dicen, ahora o nunca. ¡Bum! Se lanzan con todo en contra del imperio. Como consecuencia, hay una guerra brutal,
pero es una guerra por poder. No lo digo yo, lo dice mi amigo Nicolás. No sé si lo conocen a Nicolás, de apellido Maquiavelo. El ejercicio del poder, perdón, el uso del poder, el poder se ejerce ganando más poder. ¿Okay? El ejercicio expansivo del poder es para ganar más poder, el poder por sí mismo. Es una lucha por poder, no hay tratos, no hay igual, no hay prisioneros, es una guerra de aniquilación, porque el que gane pues, se lleva la corona del imperio, pues, está todo dar. Y viene una guerra tremenda que termina acabando con todo, pero de repente todos los enemigos se acaban. Solo queda un ganador de esta guerra que saca su espada, la voltea, la clava en el suelo y dice, ahora mando yo, y la historia vuelve a comenzar. Y este nuevo comienzo, esto que acabamos de platicar, se llama un ciclo histórico. Y un ciclo histórico dura de 80 a 120 años. Y ha venido sucediendo en todo el mundo todo el tiempo. En el caso de México, hoy estamos viviendo una guerra de aniquilación tremenda. No hay un líder que logre decir ahora mando yo, porque no existe. Hace 100 años, el hueco de poder que dejó Porfirio Díaz generó una guerra de aniquilación, mal llamada Revolución Mexicana. Hace 200 años hubo las Cortes de Cádiz y las invasiones napoleónicas desmembraron el Imperio Español con el Fernando VII, de ahí sale México, ¿ok? Un país que no tiene absolutamente nada que ver con las guerras de Miguel Hidalgo. Hace 300 años que éramos parte de España, muere Carlos II, el hechizado, sin herederos, y se da la guerra de sucesión española, en la que todo el mundo se peleó con todo el mundo, una de las guerras más grandes que había. Hace 400 años tuvimos la crisis de la Armada Invencible entre Inglaterra y España para convertirse en los próximos líderes del mundo, para ver quién es el líder del mundo. Ganó España. Y hace 500 años tenemos la reconquista de Granada, la unión de Castilla y Aragón, la fusión de todos estos países y el nacimiento del imperio más grande que ha conocido la humanidad, ¿no? Bajo el rey Felipe II de España. Entonces, cada 100 años hay una crisis estructural muy profunda, ¿no? Y la historia vuelve a comenzar. En el caso de España, pues, tuvieron su guerra civil igual al mismo tiempo que nosotros, la nuestra. Un ciclo histórico dura de 80 a 120 años, pero para efectos matemáticos sencillos, 80 más 120 nos da 200. 200 entre 2 nos da 100. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a usar el número 100 para definir el número de años que dura un ciclo histórico. ¿Ok? Y como consecuencia de esto, también vamos a hacer otra cosa. Un ciclo histórico se divide en 4 etapas. Es muy importante saberlo. Estas 4 etapas son, por cierto, antes de que se me olvide, porque veo a varios tomando apuntes, no necesitan tomar ni un apunte. Les voy a regalar un libro a todos al final de la plática, donde está toda la información que les voy a dar, ¿ok? Es un libro electrónico, les va a llegar a su correo electrónico, ¿ok? Es un libro muy fácil de leer, donde está toda esta información y mucho, mucho más, ¿ok? Entonces, no se vayan a estresar tomando notas, por favor. Se me fue decírselos al inicio. No se preocupen, va a haber un libro al final. Bueno, sigamos con el cuento. Un ciclo histórico se divide en 4 etapas. La primera es un surgimiento institucional.
Es una etapa en donde las personas se dan a las instituciones, se dan a la comunidad. Para nosotros es difícil entenderlo, nunca hemos vivido uno, pero digamos que la gente dice, oigan esto, esta frase es muy importante, para estar bien conmigo, primero tengo que estar bien contigo. Y el último surgimiento institucional que se da en México es entre 1939 y 1959. Y la actitud de la gente es la de darse a la institución, entregarse a la institución. Vamos a hacer un repaso para todos los que, no, es que yo veo que están muy jóvenes todos, pero piensen ustedes en la Navidad de 1959-1960. Aunque yo sé que no estuvieron ahí, pero imagínensela por un minuto y díganme lo siguiente. En esa fiesta de Navidad, ¿había mucha familia o poca familia? Mucha. Mucha, dice Mucha familia. Fernando. Carmen, exacto, había mucha familia. ¿Ok? Habían primos, tíos, papás, abuelos. Era una fiesta enorme, ¿ok? Era una fiesta muy grande. ¿Quién era la última persona en sentarse a comer? A veces le tocaban los huesos del pavo, pero ¿quién era la última persona? ¿Quién era la persona que lo daba todo por la familia? La madre. La abuelita. La abuelita, efectivamente, Laura, efectivamente. Y creo que Yuritsi también dijo la abuelita. Entonces, fíjense en esto. Si nos vamos a 1959 y le preguntamos a una mujer, hola, señorita, ¿por qué desea usted casarse? Y le pasamos el micrófono. ¿Qué nos va a responder? Para formar una familia. Para formar una familia. Y en esta respuesta tú ves una actitud de muchísima entrega. ¿Ok? La actitud de la gente en un surgimiento institucional es por eso todas las instituciones en las que vivimos hoy se fundaron o se crearon en este ciclo histórico que estamos viviendo ahorita, que hoy está en lo último, en el invierno, se crean entre 1939 y 1959. Algunas un poco antes, como el PNR, pero ya en el surgimiento es el PRI. Y esto es muy sencillo. La gran institución, ¿okay? El hombre, en el caso de México, la persona que clava la espada en el suelo y dice, ahora mando yo, fue el general y presidente Lázaro Cárdenas del Río. Él fue el que ganó al final, en el momento en el que saca Calles del país, se convierte en el único líder que tiene este país. Y tal vez él y yo no pensemos igual, pero yo lo admiro mucho, porque era un estadista. Construyó y tomó las decisiones más puntuales que había que tomar. No dudo que hayan sido muy difíciles para él, porque él podía haber escogido a los rojos para ser sus sucesores, pero escogió a Manuel Ávila Camacho porque había que pacificar al país y empezar un surgimiento institucional. Ese es el genio de Lázaro Cárdenas. Lo pueden acusar de mil cosas, y está bien, o sea, está bien, tal vez no pensemos muchos igual que él, tal vez otros digan estuvo bien, pero al final, si apoyas eso, vas a reprobar el nombramiento de Ávila Camacho y viceversa. Sin embargo, el país se pacifica, ponen un católico moderado en la presidencia. Y las personas hartas de 28 años de guerra civil, desde que Porfirio Díaz se sube al Ipiranga hasta la nacionalización del petróleo, que ya estaba nacionalizado, simplemente se ejerció, la gente dice, basta, lo que haya que hacer para vivir en paz y en comunidad. Y la gente descubre que dándose a las instituciones se crea este nuevo orden y esta nueva paz.
Ahí les dejo de tarea ver una película que se llama Del Cancán al Mambo. Es una película maravillosa de Televisa, y no es que yo trabaje en Televisa y lo promueva, simplemente es una película muy buena, porque refleja cómo Agustín Pardavé todavía vive en la antigüedad, su sobrino vive en la modernidad, y cómo ambos platican acerca del progreso y cómo lo ven, ¿no? Este surgimiento institucional, que en ese entonces pues, no existía tal como lo conocemos, pero es muy interesante. Pero de repente, el tiempo, ¿qué le pasa al tiempo? El tiempo siempre pasa. Exacto. Exacto, Laura, pasa. Y el tiempo pasa, ¿eso qué significa? Que la primavera tiene que terminar. El surgimiento institucional acaba y entramos al verano. Y el verano en la sociedad se conoce como el despertar individual. Llega un punto en el que las instituciones se vuelven pesadas. O sea, la institución le demanda tanto al individuo que el individuo llega a un punto en el que dice, espera, ya, o sea, por favor, ya me cansé. Está bien, me doy a la institución, no pasa nada. Pero, ¿qué me da la institución a mí? Y esto genera un terremoto social. Porque si nosotros vemos los años entre 1960 y 1982 en México, nos vamos a encontrar con movimientos sociales telúricos, fuertes. El 68, el 71, la llegada, la docena trágica de Echeverría y López Portillo, la sociedad saliendo a buscar democracia, la reforma de Reyes Heroles, que por cierto me invitaron a participar en el evento del 100 aniversario de su natalicio, siendo yo el único que no había estado ahí, pero fue muy interesante porque la sociedad empieza a decir, bueno, y al final, ¿qué hay para mí? Pero un despertar individual es fuerte, porque muchos de los conflictos que se viven en un despertar individual comienzan aquí. Comienzan en las personas diciendo, bueno, yo no quiero. ¿Y quiénes liderean los despertares individuales? Generalmente los jóvenes que no conocieron la crisis estructural. ¿Qué gritaban los jóvenes en Tlatelolco en 1968? Gritaban, no queremos olimpiadas, queremos revolución. Imagínense ustedes a los veteranos de la revolución escuchando a los jóvenes decir, queremos revolución. Imagínense el impacto que eso significa. Imagínate, espérate, estoy construyendo un mundo de paz y tú vienes a decir que quieres otra revolución. ¿Qué te pasa? ¿Cómo te atreves a decir eso? Es durísimo. Y ojo, que a los millennials les va a pasar esto con sus nietos, pero todavía falta mucho para eso. Pero el tema es, imagínense ustedes el trauma. ¿Revolución? ¿What? ¿Cómo acabaron los movimientos estudiantiles? ¿Cómo acabó la Convención Demócrata del 68 en Chicago? ¿Cómo acabó Charles de Gaulle? ¿Cómo acabó Londres? Bueno, en Estados Unidos matan a Kennedy, a Robert Kennedy, matan a Martin Luther King. Pues es un movimiento telúrico. La primavera de Praga, ¿okay? Los tanques en Hungría. Es brutal un despertar individual, pero ojo, no es una crisis estructural porque el poder existe y está más firme que nunca, sino que es una rebelión del individuo. Es una lucha por los valores, ¿ok? Es una lucha por los valores. Es tratar de darle a esta estructura que ya existe, tratar de darle
vamos a decirle, un toque humanista. Vamos a decir que la sociedad dice, podemos hacer muchas cosas, ¿ok? Pero tenemos que meterle también valores. Los despertares individuales no son fáciles, ¿ok? De hecho, hace 50 años tuvimos lo que hoy conocemos como las guerras culturales, que todavía no acaban. Hace 150 años tuvimos las guerras de reforma. Hace 250 años tuvimos la expulsión de los jesuitas del reino de la Nueva España, porque estaban hablando de individualismo, y el rey dijo, oye, espérate, ¿cómo que individualismo? Si esto se trata de institución y comunidad, vámonos, y los sacó a todos, con una consecuencia nefasta para el imperio español, porque todas las escuelas eran jesuitas, y eso produjo 2 generaciones de gente con unos niveles de literacy, o sea, de educación bajísimos. Y eso condenó al imperio español por completo. O sea, de tener a las mejores universidades jesuitas a no tener educación, ¡pum! Está la generación insurgente. Y si nos vamos 350 años para atrás, ¿ok? ¿Qué tienes? La guerra de los 30 años. Y te vas 450 años atrás y ¿qué tienes? Las guerras de contrarreforma. O sea, el despertar individual es muy poderoso. Es un conflicto muy, muy fuerte. Y empieza en la mente de las personas. ¿Ok? Dice Javier Galarza del Ángel, Javier, ten paciencia. No es en un minuto esto. Te tengo que poner No, yo sé, pero ya llevamos 40 minutos. Nos quedan 50. Bueno, me dijeron que podíamos tardar un poquito más si era necesario, y llevo 21 años enseñando este tema. Si no te explico esto, vas a caer en manos de charlatanes. Confía en mí. Ya ha pasado. ¿Ok? Es como el maestro Yoda con Luke Skywalker. La paciencia es una parte fundamental de poder convertirse en un caballero Jedi. Bueno, el siguiente, ¿sí? Gracias, perdón. No, nada más quería pedirles a los compañeros, por favor, respeto a sus ponencias, porque están muy interesantes. Gracias, doctor, disculpe. No, adelante. Yo he sido respetuoso, Yuritsi. No he dicho nada malo. ¿Qué sucede entonces? El choque del despertar individual produce la última etapa. No, perdón, el despertar individual hace que entremos a la tercera etapa, que es el otoño, que es que la sociedad entre en decadencia. El choque tan fuerte que produce el despertar individual hace que la gente empiece a sentir que las instituciones ya no funcionan. Y este sentir de que las instituciones no funcionan, fíjense, por ejemplo, en el terremoto, en el caso de la decadencia social en México, estamos hablando de 1983 a 2005. ¿Okay? Fíjense, si pensamos en el terremoto del 85 y vemos los videos, estos buenísimos que firma Jacobo Zabludowski en su coche con su celular, ¿a quiénes vemos sacando debajo de las piedras? ¿A quiénes vemos trabajando por mover los escombros? Cuando cerramos los ojos y recordamos esos videos, ¿quiénes son las personas que están realizando ese trabajo? Adultos. Los adultos, los individuos. Ahora, la pregunta del millón es, ¿dónde estaban las instituciones? No habían. Ojo. Después viene el Mundial de Fútbol, ¿no? Porque dicen que o Mundial o Revolución, dijeron los altos mandos, y dijeron, este pobre país necesita una aspirina gigante. Pero también el PRI se rompe en el 88. La gran institución, ¡boom!, se parte. De hecho, dicen que pierde la elección del 88, eso no lo sabemos, pero después pierde en el Congreso, en el 97, la mayoría. Y después en el 2000 llega alguien que ya no es del PRI, que es Vicente Fox. Y la gente se siente bien en lo individual. De hecho, en una decadencia social, que es la tercera etapa, el emprendimiento está de moda. Los emprendedores están de moda.
Los empresarios están de moda. Ser presidente de una cámara es como ser un secretario de Estado. Acuérdense que Salinas dejó de viajar con el gabinete para viajar con todos los empresarios de este país. La gente quita la atención de sus esperanzas en la institución y voltea a ver al individuo, al emprendedor. Pero es una decadencia, ¿ok? Y eventualmente esta decadencia produce la cuarta etapa, la crisis estructural. Esta guerra de aniquilación en donde todo se va para abajo, que es lo que estamos viviendo ahorita. Si no me creen, los invito a pasear a la carretera que une Reynosa con Matamoros. A esta hora, díganme quién quiere ir. Yo creo que nadie. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué nadie quiere ir? Porque hay un vacío de poder institucional que se llena con individualidad, o sea, con individuos, con criminales. Imagínense que tenemos un péndulo aquí, esta pared se llama institución y esta pared se llama individuo. Si el péndulo se lanza del lado del individuo, fortaleces al individuo, debilitas a la institución. Y si lo haces al revés, si fortaleces a la institución, debilitas al individuo. El ciclo histórico trata de la relación que hay entre los individuos y las instituciones. ¿Ok? Ahora, un ciclo histórico tiene 4 etapas. Y aquí viene la parte interesante. Cada etapa produce una generación. ¿Ok? Entonces, un ciclo histórico solo tiene 4 generaciones, que son las que vamos a ver ahorita. Acuérdense, no se van a preocupar demasiado, ahí les voy a dar el libro. En el surgimiento institucional, entre 1939 y 1959, nace la generación Baby Boomer de México. ¿Ok? Incluso en México empieza a nacer antes que en Estados Unidos, porque nosotros llegamos a la paz al fin de la guerra en el 39 y Estados Unidos es hasta el 45. ¿Ok? Y ahí empieza. Pero hay que entender por qué se llama generación Baby Boomer. Porque es una generación baby de bebé, boomer de boom. ¿Ok? De que la gente llega al surgimiento institucional, de repente ven que todo está maravilloso, que todo está muy bien, que hay nuevas esperanzas, que todo se va a ver a todo dar, y la gente empieza a tener hijos otra vez, cosa que en la crisis no pasa, porque en la crisis el futuro se ve negro, espantoso, feo, horrible. Pero en un surgimiento se ve a todo dar y la gente dice, no hombre, no pasa nada. En 1960 la tasa de fertilidad en este país era 7.22. Nada más para que se vayan haciendo una idea. ¿Ok? Hoy es del 2.1. Y se me hace que en el próximo estudio probablemente sea un poco menos. O sea, los mexicanos estamos muy a la baja en tasa de natalidad y de fertilidad. Pero bueno, vamos a volver a los baby boomers. Los baby boomers crecen como una generación en la que sus papás los ven con esperanza. Los ven como los niños de la esperanza. Los niños que van a hacer las cosas, que van a tomar este mundo que ellos están reconstruyendo para que ellos lo administren. Imagínense ustedes ser un baby boomer 39-59 del siglo pasado y crecer viendo una familia enorme, ¿ok? Ver que sentir todo este poder de que todo está yendo muy bien, ver, vivir incluso de una manera, por decirlo, abundante, de ver que la sociedad mejora todo el tiempo, ¿no? Cuando los baby boomers son niños, son los niños de la esperanza, pero cuando los baby boomers ya se convierten en jóvenes, son los rebeldes, porque dicen, está bien, pero yo, o sea, eso de chispas, me caso, tengo 2 hijos, compro una casa, la pago con la hipoteca, tengo mi secadora, mi refrigerador y mi estufa y mi coche, y voy a trabajar y regreso y mis vacaciones. No. Eso a mí no me gusta, está muy monótono. Yo quiero algo diferente. Piensen en un hippie, que es yo creo que
el extremo más amplio que hay en las generaciones en un baby boomer. Es un tipo que está con la guitarra, con el pelo largo, y pasándose a todo dar, y todo, tuning, drop out, y no me acuerdo cómo iba la frase, pero, o sea, el tema es desconectarte por completo de todo esto que es demasiado rutinario y monótono. No, rebeldía. Pero ojo, porque al final del día los baby boomers terminan casándose, teniendo hijos, formando familias, y digamos que respondiéndole a la institución, ya echamos relajo, pero pues ahora sí ya vamos a hacer las cosas bien. Cuando los baby boomers son adultos y llegan al mundo corporativo, son los principales impulsores del ISO 9000, por ejemplo, en México. ¿Por qué? Porque en la forma, el baby boomer obedece el arquetipo del profeta. ¿Ok? Es una persona idealista. Es una persona que piensa que las cosas o están bien o están mal. ¿Ok? Entonces, como adultos, llegan a poner un orden en el cual buscan equilibrar la relación entre el individuo y la institución. Y para muchos corporativos eso fue la llegada del ISO 9000 o la llegada de políticas internas en las que hubiera más respeto, o en las políticas públicas, quitarle tanto peso burocrático, que de eso se trató el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, quitar exceso de peso burocrático a las empresas, a los individuos. Eso de que para salir del país tenías que mostrar hasta la cartilla de servicio militar y el pasaporte, y que si el perro estaba vacunado y tu última declaración de impuestos. Entonces empiezan a aligerarse las cosas. Buscan un equilibrio entre la institución y son reformistas. Y no necesariamente son, no, o sea, ser de la reforma no es malo, simplemente es que reformas las cosas. Hoy como viejos, y esa es la parte más interesante, dominan el mundo. Porque me encanta que a veces me dicen, oye, Edwin, te invitamos a que nos des una conferencia sobre las generaciones, porque fíjate que queremos ver que los millennials que dominan el mundo, yo siempre he dicho, no, señores, el mundo no lo dominan los millennials, el mundo lo dominan los baby boomers. Vamos a sacar una lista de todos los presidentes del mundo y sorpresa, Hillary, Trump, Biden, López Obrador, Bolsonaro, Duterte, Putin, Merkel, y boom, boom, Bibi Netanyahu, y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos, y todos son baby boomers. Todos. Y aquí viene la pregunta, ¿por qué? Porque hay que ver que igual ellos se perciben como una autoridad moral. Entonces su discurso es bonito, o está bien o está mal, y son idealistas, son los profetas. O sea, es Moisés en la Biblia, es Dumbledore en Harry Potter, ¿okay? Es Yoda en Star Wars, ¿verdad? Es Mikey en Rocky, ¿no? Es este sabio viejo de la barba blanca que en el momento que en la crisis estructural es la guía moral del conflicto. ¿Ok? Es Príamo en la guerra de Troya. Pero el tiempo pasa. Entonces viene la siguiente. Viene el despertar individual. En el despertar individual de 1960 a 1982 nace la generación X. ¿Ok? Aquí puedo ver algunos X por la carita, más o menos los voy identificando, ¿verdad? Veo también que hay algunos que no sé qué son, pero me imagino que son ahí como que entre el 80 y el 84, porque se ven jóvenes, pero no tan jóvenes y como que andan en la frontera. Pero 60-82 es la generación X, ¿ok? Ahorita les voy a decir algo muy gracioso. La generación X. A ver, los baby boomers son los niños de la... ¿Qué palabra dije? Esperanza. De la esperanza, exacto. Muy bien. Bueno, ahora viene la generación X, que son los niños que... ¿El despertar individual? Sí, son los del despertar, pero somos los niños que estorbamos.
No se sientan mal, los X. Perdón, ¿cuáles son los de la esperanza? ¿Baby boomers? Los baby boomers, Miriam, son los de la esperanza. Los niños X son los niños que estorban. Ahorita vas a ver por qué. En 1960 nace cierta pastilla conocida por muchos, que es la pastilla anticonceptiva. En el despertar individual, acuérdense que la gente se está rebelando a la institución. También hace Roe versus Wade. También hace, o sea, y ojo, el desarrollo editorial de la época, ¿ok? Era de que los niños eran malos para el planeta, porque contaminaban con tanto pañal, pero más importante era que, despertar individual, le robaban el tiempo de intimidad a la pareja y les impedía conocerse mejor, y eso era una causa grave para la pareja. Les voy a decir por qué los X no lo sabemos, porque éramos niños, no lo leíamos, no lo sabíamos, simplemente estábamos ahí papaloteando y todas estas cosas pasaban. Y aquí hay un tema, y es un tema que me ha pasado siempre. Los baby boomers ven con mucho desprecio a los X. Y me pasa en todas las conferencias que siempre un baby boomer, me acaba de pasar en España, por alguna razón saca y algo tiene que decir en mí. Pero así son los baby boomers. Los baby boomers, en su idealismo, ¿ok? Ven a la X de una manera, así como que no me gusta, feo. Pero aquí hay un detalle muy interesante. Los X, como somos los niños que estorbamos, si no me creen, vamos a echarle una vuelta a Hollywood. 1968, Rosemary's Baby, ¿quién la vio? Bueno, es una película con Mia Farrow, en donde Mia Farrow se va a dormir, sueña que se la viola el diablo y 9 meses después nace el hijo del diablo. O sea, fíjense la historia, el bebé es el diablo, es el malo. 2 años después, El Exorcista. O sea, Linda Blair, muy buena Isabel Juárez, muy bien, qué bueno que la viste. Linda Blair, una chava que a mí se me hace, bueno, ya no está tan chava, pero muy, muy guapa, pero es El Exorcista. Y 2 años después, El Exorcista, segunda parte, los niños. Después La Naranja Mecánica, después Los Niños del Brasil, donde agarran el ADN de Hitler y empiezan a clonar niños en una fábrica para poder tener miles de Hitlercitos por el mundo. Y luego los niños del maíz, que son unos niños asesinos que matan gente. Y luego Chainsaw Massacre en Texas. Y culminamos la cereza del pastel con Willy Wonka y la fábrica de chocolates. Los niños somos los malos en el despertar individual. No nos damos cuenta porque estábamos chicos, pero los adultos nos despreciaban. Hollywood nos despreciaba. El desarrollo editorial era terrible. Ahorita lo vamos a ver. Y de repente llegabas a tu casa. Les voy a decir algo, a los millennials esto les va a asustar, pero es cierto. ¿Ok? Cuando nosotros éramos niños, el bullying era formativo. ¿Saben por qué? 17 años practiqué boxeo. Porque tenía que aprender a defenderme. Si no me defendía yo solo, nadie me iba a defender. Aprendí boxeo, aprendí karate, ¿ok? Además, luego aprendí otras artes obscuras, muy peligrosas, porque de verdad era una lucha horrible. O sea, el bullying, o sea, la calle era difícil, vivíamos en la calle, formábamos pandillas, ¿ok? Porque era necesario hacer círculos de protección. Oye, pero y eso era, no vayan a pensar que, no, eso era en todos los colegios, no habían privilegios. El bullying era formativo. En la calle tenías que aprender a pelear. Y ojo, esto no es de hombres, porque en el estudio que hicimos en 2015 sobre el bullying en las mujeres de la generación X, ese día supe lo que sufrieron las mujeres de la generación X bulleándose entre ellas.
En un bullying, uy, o sea, al menos, yo me acuerdo que pensé, al menos si eres hombre, vas y te descuentas al otro tipo. Pero mujeres no, o sea, era difícil, ¿ok? Era un tema cruel, ¿ok? Que por cierto, ahí sigue. Porque si nos sentamos en una cantina a pasarle el partido de fútbol 20X, el tema principal, ¿ok? El deporte oficial de un convivio X es inventarle apodo al otro y decirle chancleta, torta, perico, juanete, y empiezan los apodos. Eso es. Así nos llevamos nosotros. Por eso nunca es que el respeto, y en el fondo dice, sí, el respeto, claro, pero no te juntas con tus amigos y el respeto va y te burlas de todo el mundo, ¿verdad? Un hombre X común, por lo menos tiene 50 apodos, ¿ok? El otro día estuvimos contando y por lo menos yo vivo con 20. Ni modo, así es. Pero ojo, y esto es lo más bonito. Esto es lo más bonito. La vida en nuestra infancia, tuvimos que buscar una familia alternativa. Tuvimos que salir a formar nuestro grupo de amigos. Nuestros amigos se convirtieron en nuestras familias alternativas. Con eso sobrevivíamos. Si tenías una duda de la vida, ¿a quién se la preguntabas, X? ¿A tu mamá o a tu amigo? Tu amigo. Tu amigo no sabía nada, pero ahí entre los dos filosofaban y sacaban una conclusión. Y ojo, que cuando nos volvemos jóvenes, cuando entramos a la juventud, cuando estamos a punto de entrar a trabajar, llegan los graciosos baby boomers, ¿eh? Con su mismo tono despectivo de siempre. Y empiezan a decir que la generación X es la peor generación de la historia, que no sirve para nada, que ellos, y estoy hablando de 20 Something, la revista Time y todo el desarrollo editorial entre 1989 y 1994. Ya no se puede seguir con una generación tan terrible, un ejército de Bart Simpsons. Bueno, nosotros somos los jóvenes de la primavera de Praga y estos en su patineta, en su bicicleta, en el parque, peleando y viendo MTV y viendo son una porquería jugando videojuegos. Y viene este estudio grandioso, ¿eh? En el cual se juntan los baby boomers a reflexionar y a pensar por qué la X estaba tan mal, según ellos, ¿verdad? Y su conclusión fue que no nos habían cuidado el autoestima, que en nuestra educación el autoestima no fue un factor importante. Yo siempre les digo, ustedes son una escuela, todos los que son X ahorita, quiero que recuerden, ¿verdad? El año 1983, 82, el que más les guste, cuando se portaron mal. Te sentaban en una silla y de frente a ti, como un pelotón de fusilamiento, se sentaba el auxiliar, el maestro auxiliar, la directora, tu papá, tu mamá, y de paso invitaban a tu abuela y a tu tío para que vieran lo mal que te estabas portando. Un paredón de fusilamiento. Tú solo. Tenías que, vieron Matrix, ¿no? Esquivar las balas. Y tenías que desarrollar una capacidad de locuacidad para contraatacar y para defenderte. Dios, era terrible. Pero ahí les va. Esta niñez tan difícil, cortesía de los baby boomers, que siempre están buscando cómo decir algo desagradable, tiene un tema. Nos formó de tal forma que nos volvió pragmáticos. Y cuando llegamos a la adultez, somos una generación brutalmente pragmática, ¿ok? Con un carácter muy, muy fuerte, muy, muy fuerte. Somos tomadores de decisiones, ¿ok? Y de repente llega el COVID, la pandemia. Pregunta, ¿qué generación fue la generación sobreviviente, pragmática, tomadora de decisiones y adaptativa, que mantuvo todas las empresas del mundo funcionando? No fueron los millennials. Y definitivamente no fueron los baby boomers. Fuimos nosotros.
Así que generación X, a partir de hoy, agradezcan todo lo que hemos vivido, porque somos la generación más emprendedora de la historia de México. Nadie en todos los años de historia de todas las generaciones que he estudiado, somos la generación más emprendedora de todas. No hay otra. Somos los que más empresas hemos creado. Hoy, el 95% de la chamba que hay en este país la generan los emprendedores X. Los X salimos a hacer lo que mejor sabíamos hacer. No es ni malo ni bueno, pero somos la generación más individualista que hay. O sea, la más llanero solitario. La que busca solucionarlo todo yo solo. ¿Ok? Soy albañil, plomero, licenciado en administración de empresas, ingeniero aeroespacial. ¿Ok? Y niñera, y cocinera, y échenle todo lo que... O sea, el X es todo. Pero esto, o sea, ojo, porque un día de estos ya no vamos a estar. Y el carácter que tenemos se ha hecho muy fuerte por todo lo que hemos vivido. Somos personas de carácter fuerte. ¿Ok? ¿Qué X se va a cobardar ante una situación? Nunca. Al contrario, a los X nos gustan que nos digan las cosas como son. A mí no me decores nada. Nada de que cuidado con tu autoestima. No. Dime las cosas como son para que yo las enfrente con toda la fuerza de mi carácter. A mí no me dores la píldora. Dime las cosas como son. Para que yo pueda entrar en acción. Tomar decisiones. Tengo carácter. No le tengo miedo. Gracias a Dios estábamos nosotros en nuestra adultez cuando llegó la pandemia. Porque, oye, ¿tú qué haces? Pues yo hago patos, pero la pandemia nadie me va a comprar patos. Espérate, pues derrito el pato y lo vuelvo cubrebocas y ahora tengo cubrebocas de pato. Entonces, o sea, ese tipo de transformación que vimos en la economía global, ese surgimiento tecnológico, como en el que estamos ahorita, esa adaptabilidad a un mundo totalmente diferente, somos nosotros. ¿Ok? Entonces, siéntanse bien, dense un aplauso, un abrazo. De viejos, cuando entramos a la vejez, entramos al surgimiento institucional en la vejez. Vamos a llegar, sinceramente, muy cansados, porque la vida X es cansada. ¿Ok? La vida X también es de familia rota, porque los X somos la generación que más se ha divorciado en la historia de este país también. Los X somos una generación que tenemos tanto carácter, que le solucionamos la vida a nuestros hijos, pensando que lo hacíamos con mucho amor, pero eso está teniendo consecuencias. ¿Okay? Y el tiempo pasa. Llegamos a la decadencia. Y en la decadencia nacen los millennials entre 1983 y 2005. Una generación, los X es el arquetipo del nómada, o sea, es Han Solo, los nómadas en el desierto, es este cuate pragmático, biznero, ¿verdad? Desgraciadamente, algo que sí tengo que mencionar, es que todo el crimen organizado mexicano es X. Es la calle, es el pragmatismo, es la pandilla, pero no hay ética. No dejan de ser emprendedores. Desgraciadamente, no hay ética. Ese es el punto negativo. Y somos tan fuertes de carácter que por eso la guerra es tan sangrienta. ¿Okay? Por eso es una guerra de aniquilación. Precisamente por la forma en la que hemos crecido. Ese es el lado oscuro de los X. Y después, entre 1983 y el 2005, empiezan a nacer los millennials, que veo que sí, aquí sí son un chorro de millennials. Ustedes son el arquetipo del héroe. Acuérdense que el baby boomer es el profeta idealista. El X es el nómada pragmático. Y los millennials son los héroes cívicos. ¿Okay? Ustedes, millennials, en su infancia, ya en el despertar individual, pues el X estorba,
pero en la decadencia el adulto ya hizo las paces en su mente y ahora sus hijos ya no los ve con esperanza, ya no los ve como un estorbo, ahora los ve como una extensión de sí mismos. Una frase un poco valiente que puede no ser tan adecuada, puedo decir que los millennials son la extensión del ego de sus padres. Porque cuando los millennials empiezan a hacer, las cosas empiezan a cambiar. De repente, estas cientos de clínicas de abortos se convierten en clínicas de fecundidad. De repente, de estas historias en las que los villanos son los niños, pasamos una película como Beethoven o como Mi pobre angelito, en la que el niño es el héroe. Es más, los niños son bonitos. De repente Hollywood, de repente los artistas adoptando niños. Y de repente sale una canción que se llama We Are the World, We Are the Children. Y de repente, ¡wow! ¡Para los niños! Quieren a los niños. ¡Qué padre! O sea que ya nos quieren a los X. No, a los X siguen sin querernos. ¿Ok? Todavía no nos quieren. Pero a los millennials sí. Entonces, de repente, el bullying que viven los X, los baby boomers, ¿sabes qué? No, ya no quiero que haya bullying en la escuela. De repente, los maestros lo pueden constatar. En la primera parte del ciclo histórico, el maestro siempre tenía la razón y el papá se alineaba con el maestro. Hoy no. El papá se alinea con su hijo. ¿Y saben por qué es? Porque lo que nos dolió a nosotros hace 40 años, hoy lo estamos sanando. Y lo sanamos con nuestros hijos. Y está bien, es parte de la dinámica. El tema es que, en el caso de los millennials, para los que fueron educadores a finales del siglo pasado, recuerden que de repente empiezan estas dinámicas de, oye, vamos a platicar el problema. Vamos a llamar al psicólogo. Vamos a llegar a una regla. Vamos a tomar una decisión consensada. Vamos a hacer un consenso. De repente empiezan estas dinámicas en las que, fíjense, cuando los X nos graduamos de secundaria en 1989, solo había un trofeo y era para el mejor de todos. En el 2009, todo el mundo se llevaba un trofeo, todo el mundo era el mejor para algo, todos tenían un talento. Entonces los niveles de competencia en la generación empiezan a disminuir. ¿Ok? Esto no significa que la vida vaya a ser fácil para ustedes, no para nada, pero empieza a haber menos competencia y más consenso. Algo que para mí como X es difícil de entender, porque yo quiero competir en todo, pero de repente el millennial dice, no, ¿para qué? Mejor vamos a buscar acuerdos. ¿Ok? Y de repente empezamos a ver... Pero una duda, perdón. ¿Quién habla? Indra, Miriam Indra. Indra. Esto también, o sea, esto no es así como que cortado así, ¿no? De 1980, o sea, es como transitorio, ¿no? Porque yo soy del 86, mi hermano es del 84 y siento que es un poco más, o sea, como un punto medio entre generación X y millennials, justo es como la transición donde todavía había competencia, todavía había todo eso, pero a lo mejor en la universidad o un poco ya después ya no te toca tanto, o sea, ya, Claro, mira, ya va transicionando, ¿no? Indra, Sí. ahí va Indra. Acuérdate que el péndulo se está moviendo así, ¿ok? Y en el caso de la decadencia, ¿ok? El péndulo más o menos de aquí a aquí, ¿ok? Porque en la crisis va a tocar aquí, entonces no es lo mismo estar acá que estar acá, claro, pero ahorita nosotros vemos a la generación como una unidad. Esto es muy importante decirlo de la teoría generacional, porque ahorita al final les voy a dar varios conceptos. Pero definitivamente es una generación. Te voy a decir algo que me pasa todo el tiempo, Indra. Hay gente que llega y me dice, Edwin, protesto. ¿Qué pasa? Así como, igualito como lo acabas de decir.
¿Qué pasó? Yo no soy millennial, yo soy X. ¿Qué año eres? 89. Me ha pasado 89. Mira, como la máxima autoridad generacional del mundo hispano y con el poder que me da no sé quién, te declaro un X. Si les pongo la mano en la cabeza y les digo que ya son X, se van muy contentos. Pero hay un detalle. Tú puedes ser que tengas un hijo del 91 que sea hippie hoy, que se vista como hippie. Está bien. En lo individual tal vez se siente del despertar individual, pero en teoría generacional nosotros vemos a la generación. Los vemos como una unidad a toda la generación. Ese es el detalle. ¿Ok? Entonces sí van a haber muchos X, muchos millennials a los que se le agarraron a chancletazos, porque todavía eran los 80. ¿Ok? Claro, ahorita haces un niño y pierdes la patria potestad. ¿Ah? Hoy hay una sobreprotección, porque, ojo, vivimos en la dictadura de la autoestima. Horrible. Algo que a ti no te tocó tanto, pero ya millennials de finales de los 90 ya es otro, o sea, ya lo vivieron con mucha más intensidad. Pero ojo, porque a partir del 83 se nota claramente cómo cambia drásticamente el tema hacia los niños. We are the world, we are the children. Oye, ¿qué pasó? Pues se supone que son un estorbo. Entonces ahí ves los cambios. A lo que voy es, o sea, pero ¿se consideran todo el mundo así? Porque es diferente, por ejemplo, alguien en España que alguien en México, tanto a nivel de abortos, a nivel, o sea, es diferente la cultura. Sí, después llega a México, unos años después, pero, o por ejemplo, a mí, eso que dices del bullying, a mí me tocó, no a mí que me hicieran tal cual, pero me tocó un bullying terrible en la escuela, ver a otros. Y horrible, o sea, niños que se cambiaban de escuela, horrible porque estaban cortándose las venas casi. Pero eso fue en los 90, o sea, yo tenía 10 años, 12 años. Sin Entonces, embargo, ojo, en los 90 el bullying ya no era formativo, ya era algo que se combatía. Ahí está, tú me lo estás diciendo, cambiaban al niño de escuela. En los 70 y en los 80 te decían... era, si regresas con ese golpe, te lo meto yo ahora, ¿no? Ese tipo de cosas. Así es, así debe ser. Claro, ahí está la respuesta. Digo, tú misma te respondiste, si te das cuenta. No es o sea, esa es la diferencia entre una cosa y otra. Yo, con todo respeto, para que no me diga YouTube que soy irrespetuoso, pienso que está siendo muy, muy tajante. Soy Javier Galarza, que está siendo muy tajante y cuando te escucho me parece estar leyendo los horóscopos. Los que nacieron entre este mes y este mes son así. Y cuando tú escuchas el horóscopo dices, sí, así soy yo, porque son cosas generales. El asunto es que yo pregunto ahí, ¿dónde están publicados estos datos? O sea, hay datos estadísticos, hay investigaciones bien formuladas, con análisis de regresión logística, con análisis factorial que te digan, estos factores de personalidad o de crianza o de educación o de qué son los que inciden para que... Para no quitarle el tiempo a la gente, todo eso está en el libro. Un minuto, sí, maestro. pero es que estamos en una universidad, la universidad te está permitiendo que nos platiques de estas cosas, pero el asunto está en que yo no te he visto que des ninguna referencia. Está en el libro, ¿te parece? Tengo 1:30, como tú mismo señalaste. Ajá. Yo lo doy en general, ¿ok? Alguna que tú me digas, léete esto, Javier, y ahí vas a encontrar estos datos que yo dije. Ok. ¿Alguien más? Yo, please. A ver, ¿quién? Se oye, Olga. Olga, no te veo, pero adelante. No, yo tampoco me veo, pero sí lo ve usted. Y le doy verdaderamente muchas felicidades por toda esa conferencia, primero. Yo creo que estamos hablando de 4 generaciones. Es lo que yo creo, ¿no? Y estamos hablando de cosas que no se pueden enmarcar. Estoy hablando porque tengo una edad superior a todos ustedes. Y viví hace mucha historia, mucho tiempo. Y llevo ya casi 40 años enseñando. Sé toda la historia que ha contado, desde las películas que habló, desde la historia, desde las generaciones, y creo que nada se puede enmarcar en un momento, porque estamos hablando no de cosas dialécticas, estamos hablando de materialismo dialéctico, como muy bien dijeron Mary Engels, y que en la base fue una cosa buena
y una cosa mala en todo, pero hay que tomar de cada lugar lo que cada lugar nos ha enseñado, empezando desde los valores, empezando desde las primeras expresiones que enseñamos, empezando desde cómo formamos a nuestros niños, cómo formamos a nuestros jóvenes. Yo no he visto en la vida real esa generación dividida de esa manera. Yo he trabajado con todos y he tomado una idea con los mismos principios a toda esa generación, de esa otra y de esa otra edad. ¿Sí? Olga, me estoy perdiendo. ¿De qué generación hablas? Que usted hablaba que estamos hablando en el ciclo histórico, que estamos hablando de las 4 generaciones. Ajá. ¿Sí? Ajá. ¿O no? Bueno, nos falta explicar una. Estamos hablando del individualismo y de todas estas instituciones que usted ha hablado en las 4 generaciones. Aunque le pueda faltar falta una. Ok, está bien. Entonces estamos en las 3 primero. La más chica es la contemplativa. Ajá, la contemplativa. Okay. Bueno, entonces vamos a... ¿En qué me quedé? No me acuerdo. En los niveles de competencias que bajan en todos aquellos. Exacto. Entonces, gracias, Pedro. Entonces, ¿qué pasa? Hoy los millennials son jóvenes, se están enfrentando a un mundo muy difícil. En el 2018 hicimos un estudio para la campaña política de José Antonio Meade y me sirvió mucho porque les preguntábamos, oye, ¿cómo está el ambiente laboral? Porque había que hacer una propuesta de trabajo. Y muchos millennials nos decían, es que yo no me quiero poner la camiseta de una empresa. Y nosotros decíamos, ¿por qué? Nos decían, mira, nosotros vimos a nuestro papá, a nuestro abuelo, trabajar de 7 a 10. Vimos a nuestro papá trabajar de 7 a 10. Vi a mi hermano mayor trabajar de 7 a 10. Llegaban cansados, de mal humor, nunca los vi disfrutar la vida, peleándose con mi mamá, batallando todo el tiempo. Y algo que me llama la atención es que en el 94, en el 2001, en el 2009, en el 2014, los despidieron. O sea, mis abuelos, mis papás se tatuaban el logo de la empresa, no en la camisa, no en el corazón. Y luego los corrieron. O sea, ¿qué caso tiene? Entonces hicimos un ejercicio de ambiente laboral y me acuerdo que poníamos, ¿qué opinas de trabajar los sábados? Y respondían terrorismo. De repente, es una generación que dice, está bien, sí voy a trabajar, no como las anteriores. Sí tengo ganas de trabajar, sí tengo ganas de hacer bien las cosas, pero en equilibrio. No voy a desequilibrar toda mi vida por mi carrera profesional. Hoy las empresas que mejor están manejando esta crisis a la que nos estamos enfrentando ahorita, curiosamente son las que están implementando mayor cantidad de procesos, mayor cantidad de retroalimentación sobre la marcha, algo que para muchos es difícil de entender, pero ojo, porque me pasó. Todos aquellos que hemos crecido jugando videojuegos, entendemos que en el momento en el que matas al Space Invader o juntas los dos Candy Crush y explota toda la pantalla, estamos acostumbrados a tener una retroalimentación inmediata en lo que estamos haciendo. Y los millennials quieren eso, quieren entender el mundo. Ojo, están jóvenes, no se vale pedirles demasiado. Igual los X fuimos jóvenes y los boomers fueron jóvenes y la llegada de una generación joven al mercado causa una especie de temblor laboral, económico, de todo. Y ahorita esta llegada es lo que está causando esto. Que de repente, ahí en Monterrey me contrata conocida empresa regiomontana y me dice, oye, es que llega el fundador y no hay esta reverencia que las otras generaciones practican. No, ¿qué está pasando? Le dije, bueno, es que la carrera profesional tan importante para tantas generaciones en el pasado, para esta generación ya no es. Esta generación ya no tiene esa manera de ver las cosas. Pero, entonces la competencia se vuelve una lucha por captar el talento de esta generación y retenerlo. Entonces tenemos, por ejemplo, no sé si vieron el caso de Twitter, ahorita que Elon Musk lo adquiere,
que resultó que la empresa tenía salas de yoga, que tenían estos restaurantes con buffets fuera de serie, que tenían gimnasio y que resulta que llegaban todos a hacer gimnasio, esto, lo otro, el súper ambiente laboral. Llegó Elon Musk, que es de la generación X, ¿y qué fue lo que dijo? No, a ver, aquí a trabajar todos, cortó, pum, acabó con todos los privilegios y creo que corrió al 80% de la compañía, si no me equivoco. Todo el mundo estaba espantado por lo que hizo Elon Musk. ¿Qué sucede entonces? Ojo, porque todo este entrenamiento que están generando los millennials son los adultos del próximo surgimiento institucional. Cuando llegue el momento, ¿eh?, en el cual el país tenga que construir nuevas instituciones, no le va a tocar a la X, sino que le va a tocar a los millennials. ¿Y por qué tienen esta capacidad? Por la costumbre que ya tienen de consensuar, de llegar a consenso, de poder platicar. Y eso es precisamente lo que los va a llevar a enfrentarse a su destino, que es entender, ¿eh?, que el momento en el que están viviendo es el de construir nuevas generaciones. Alguien preguntó ahorita que cuál era el arquetipo. El arquetipo del millennial es el héroe cívico, ¿eh? El X es el nómada pragmático y el boomer es el profeta idealista. Bueno, ahora, en estos tiempos, en esta crisis estructural, están haciendo una generación del 2006, yo calculo que hasta el 2030. En el libro pongo 2028, pero me medio animé a subirle 2 años más cuando empecé a pensar que tal vez el ajuste de la década en el 2028 era muy temprano y lo extendí 2 años al 2030. No leo el horóscopo, ¿verdad? Entonces, calculo 2030 porque del 2006 al 2030 estamos hablando de 24 años, que es más o menos el promedio de lo que dura una etapa en un ciclo histórico. Pues ahí lo estoy viendo. Ahora, ¿qué va a pasar? La generación de ahorita está creciendo, ¿no?, primero que nada, con la mejor educación que creo que va a ser posible. No sé si vieron lo que pasó ayer, pero Apple ya sacó sus nuevos visores, donde en lo que te vas a poner enfrente, tú con tus dedos vas a poder hacer los movimientos, parpadear, todo te va a leer y vas a poder manejar todo tu mundo Apple, ¿no? Algo que le llama la atención a los analistas, no se usó la palabra metaverso, pues obvio que no, porque ese es de Facebook, ¿verdad? Entonces no le van a hacer el caldo aguado a la competencia. Entonces, están recibiendo una educación fuera de serie, increíble, padrísima. El tema es que el mundo de hoy es peligrosísimo. Pues no puedes dejar a tu niño ir al Oxxo solito porque está peligroso, ¿no? O sea, siendo que hace 40, 50 años, cuando el X iba al mercado, tu mamá te decía, no seas gacho, hijo, ve, cómprate tu Fanta, tu pingüino, y me traes de paso unos Raleigh y una botella de Bacardí blanco para tu jefe. Ya venías tú hace 40 años. Hoy no. Hoy no dejas que tu hijo salga a montar bicicleta libremente por el mundo. Hoy no dejas que tu hijo camine por las calles, que navegue en internet. O sea, hoy no puedes permitir nada de eso. Hoy hay que, y en la pandemia, ¿qué hicimos? Los metimos a su cuarto, les prendimos el aire, les dimos un iPad y se quedaron con la mejor educación. Pero es el opuesto a la X. Es una generación que está desarrollando muy poco carácter, pero está teniendo una gran educación y va a tener una gran educación. La generación contemplativa es el arquetipo del artista adaptativo. ¿Okay? De hecho, si nos vamos a la crisis estructural de la mal llamada Revolución Mexicana, vemos que todos los artistas del cine de oro, que todos los cantantes, vamos a ver que hay un talento tremendo siempre en este tipo de generaciones. Entonces, ¿qué sucede cuando pasa esto? Cuando estos niños sean jóvenes en el surgimiento institucional, van a llegar
y el mundo va a estar a todo dar, ¿no? Después, de adultos les va a tocar el despertar individual, pero probablemente lo vivan, pero como decías Nixon, ¿no? La mayoría silenciosa. Y ya cuando finalmente estén grandes, se van a convertir en los guardianes de las instituciones. Van a ser gente que va a apreciar mucho la experiencia, mucho la institución, mucho el trato entre ellos, mucho el respeto, el orden. Mientras hacen eso, bueno, otras generaciones más jóvenes que precisamente van a estar tratando de destruir ese orden. Ahorita voy a hablar de eso. Hoy, esta generación contemplativa, fíjense, les voy a explicar algo. En la teoría generacional, que fue hecha por Neil Howe y William Strauss, que son estos dos señores que ven en esta foto, ¿me están viendo? Aquí hay dos personas. ¿Sí la ven, verdad? ¿Están viendo la pantalla? ¿Ah? Sí. Bueno, aquí sí se ve. La persona que está, como que nada más sale su cara, se llama William Strauss. Ya murió en el 2009 de cáncer en el páncreas, desgraciadamente. Él es uno de los fundadores de la teoría generacional. Y el otro fundador de la teoría generacional es Neil Howe, el que se le ven las manos, el que está como apoyado en una mesa. Él todavía vive en Washington, Virginia. De hecho, él y yo somos amigos. Yo fui a su boda en Washington, después con nuestras familias pasamos 10 días de vacaciones en Cancún, nos llevamos muy, muy bien. Y él me enseñó teoría generacional a mí. De hecho, los primeros pasos para que yo pudiera decodificar toda la teoría generacional del mundo del habla hispana, porque por eso ahora acabo de hacer una gira por España, porque hice un estudio exclusivamente para España y fui y lo presenté en varias universidades y empresas españolas. Bueno, él me enseñó, Neil Howe. Y algo que aprendo de él en teoría generacional es que una generación, solamente hay 4 en un ciclo histórico, ¿ok? Puede estar la generación, pueden convivir generaciones del ciclo anterior, claro, está la generación silenciosa, ¿ok? Y todavía están muchos de ellos entre nosotros. Pero algo que es muy importante es que todas las generaciones brillan con luz propia. Todas brillan con luz propia. Por lo tanto, ninguna generación puede llevar un nombre derivativo de otra generación. ¿Ok? No puede. ¿Por qué? Porque si hay una generación que se llama Baby Boomer, no puede haber una generación Baby Buster. Es X. Si hay una generación X, no puede haber una generación Y. Es Millennial. Si es Millennial, ¿ok? No puede haber una generación que se llame Z. Es contemplativa. No pueden haber Exennials y tampoco pueden haber Centennials. Pero el dato más importante es que una generación es un grupo de individuos que nace en un lapso de tiempo entre 17 y 30 años que corresponde a la etapa, a una de las 4 etapas de un ciclo histórico. Por lo tanto, los Baby Busters, los Exennials, los Centennials, los Zetas, los Alfas, los Centellas y no sé cuánta cantidad de generaciones que hay ahorita en Internet. Porque ahorita a alguien se le ocurre y ves que no, es que los millennials nacieron del 85-95. No, porque es de 17 a 30 años y tiene que caber en una de las etapas del ciclo histórico. Muchas de las veces, o sea, por eso es importante conocer todo como se los expliqué, para poder tener un tema muy, muy claro, ¿sabes? Ahí se los puse. Muy, muy claro de cómo piensa y actúa cada generación, de dónde viene cada una, y que al final es cíclico, porque ya vimos que hay una crisis estructural cada 100 años y también hay un despertar individual, ¿verdad? Y cada uno se manifiesta de diferentes maneras. Entonces, ¿qué sucede? Eso es muy importante. Cada generación brilla con luz propia. ¿Sí? Eso es de suma importancia. Y la convivencia que hay entre estas generaciones, a veces muy individualistas, a veces muy institucionales, ¿ok?
y también identificando el movimiento del péndulo, es lo que crea el momento en el que estamos viviendo. Por eso, hoy podemos más o menos calcular que la crisis estructural que empezó en 2006, ¿okay? Con el granadazo, que lejos de intimidar, sino creó toda esta crisis, ¿verdad?, en la que estamos viviendo ahorita, pues para empezar a tener señales de que acabe, tenemos que empezar a ver una pacificación gradual y empezar a ver que hay un orden que está empezando a imponerse a nivel nacional para poder decir que estamos ya tal vez acercándonos al surgimiento institucional. Si le preguntamos a alguien que hubiera estado vivo en 1935, ¿cómo ves la situación de México en los próximos 20 años? Nos hubiera dicho que trágica. Ahí está la película de Joaquín Pardavé, del Cancán al Mambo. Sin embargo, 5 años después, el país cambió de curso totalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque la historia es cíclica. Estos mismos efectos los vemos en el Imperio Otomano. En mi blog está un estudio que hice sobre ese tema. Los vemos en el mundo anglosajón, los vemos, bueno, en todo el mundo hispano, los vemos en China, ¿verdad? Los vemos en Japón, los vemos en Rusia. De hecho, hay un estudio de Rusia sobre sus generaciones, muy padre. Y al final siempre, no sé qué dice. ¿Qué dice? Ahí está. Ya lo vi. Entonces, a ver, me están preguntando. Sí, el arquetipo del contemplativo es el artista adaptativo. ¿Okay? Y son los niños que van a ser los guardianes de las instituciones. Ahora, en el surgimiento institucional, a los millennials como adultos les toca construir las instituciones que van a llevar a México al siglo XXII. Después viene un despertar individual en el cual los millennials van a ver que este orden que construyeron a sus hijos y a sus nietos no les gusta. Y va a haber este choque, ¿verdad? Que después, como viejos en la decadencia, van a ver con mucha frustración cómo el individualismo va a la alza, ¿verdad? y la institucionalidad va a la baja. Y finalmente, una crisis estructural otra vez entre el año 2100 a 2120, que en realidad no me preocupa mucho, pero en la que vamos a tener a una nueva generación X como adultos, no sabemos cómo se van a llamar. La generación X anterior, en el ciclo histórico pasado, se llamó la generación de los caudillos, ¿verdad?, que fueron los que generaron el conflicto de la Revolución Mexicana, y hace 200 años fue la generación de los insurgentes. Generaciones que sí implican un cambio muy, muy fuerte, muy poderoso. ¿De acuerdo? Ahora, voy a volver a compartir pantalla. Y aquí, ahí está. ¡Tarán! Bueno, ahí se afocan con su celular a donde dice libro y boletín. Los van a mandar una página, ponen aceptar cookies, ponen su correo electrónico y ahorita les llega ahorita les va a llegar el libro a su correo electrónico, y también les va a llegar una suscripción al Boletín Mundo Generacional, que es los lunes y los miércoles, que son una colección de artículos que tienen que ver con este tema, porque créanme, ya escribí más de 500 artículos sobre todo esto, están en mi blog, ahorita se los voy a dar, y el tema no se acaba, es muchísimo, cultura, música, batallas, guerras, el tema no es infinito. Entonces, y también, pues si me quieren localizar, aquí les dejo mis datos, díganme nada más qué pantalla quieren ver, si la de mis datos o la del libro, no importa, para que podamos seguir en contacto. Si alguien algún día tiene alguna inquietud o algo, o me quiere invitar a un café con unas galletas, yo encantado, acepto el café y acepto las galletas, y con todo gusto nos sentamos a platicar, que me encanta este tema. Si les parece bien, dejamos un espacio para
¿Alguna última duda, alguna última pregunta, algún último comentario? Y Keren, adelante. Ya vi que levantaste la mano. Hola, ¿qué tal? Sí, buenas noches, Edwin. Mucho gusto, Keren Martínez. Justamente estaba aquí en casa y comentaba, mi novia empezó a escuchar y se calabó también conmigo en la conferencia y todo. Y pues valorando mucho el conocimiento que nos da, tu aportación. Muchas gracias. Y también justamente en mi empresa, en una de las empresas que yo laboro, tenemos una organización que se llama generaciones dentro de nuestra organización, porque ahora algo que nos pasa dentro de las organizaciones es que nos topamos con todos estos cambios organizacionales, donde los directivos son baby boomers, los gerentes están en Gen X, los millennials somos ahorita la fuerza laboral. Y cómo congeniamos todas esas diferentes generaciones para pues lograr un trabajo en equipo que sea funcional, ¿no? Entonces, por ahí te voy a estar mandando ahí un mensajito para ver si nos puedes apoyar. Karen, muy buena pregunta. Por eso me gustan tanto que la gente participe. Mira, el baby boomer es idealista, es el profeta idealista. Ve las cosas en blanco o en negro. O está bien o está mal, ya lo vimos. O todo está bien o todo está mal. Así son. ¿Ok? No soportan el pragmatismo X. Los X, al ser pragmáticos, vemos las cosas en claroscuros. ¿Ok? No es en blanco y negro. Lo vemos en claroscuros, lo adaptamos, lo entendemos, lo agrupamos y tomamos decisiones. Los millennials, en su calidad de cívicos, están pensando en comunidad. Fíjate, cuando tú eras chica y toda tu generación era chica, se empezó a ver que tenían una clara vocación de cuidado del medio ambiente, porque le daban like a todo lo que era cuidar el medio ambiente. Y fue hace 10, 15 años. Tal vez en las noticias salían que los darquetos pateaban a los elmos, ¿cómo se llaman? Sí, elmos, ¿no? No sé cómo se llaman. Sí. Algo así, ¿no? Sin embargo, ya estábamos viendo mucha Son emos. Emos. Sí, Elmo es el personaje. Sí, el Elmo es el de Plaza Sésamo. Exacto, es cierto. Los que usábamos el flequito. Entonces, lo que tú que no se note la generación. Sí, se nota. Sí, pues, yo digo, tal vez yo de chico fui medio darqueto, pero no sé, pero ahorita ya es otra cosa. Pero bueno, el tema es, tú tienes que aprender a ver eso. Tienes que aprender que ver, cuando un baby boomer te está hablando, pues es que juzgan, opinan, son tajantes en su manera de ser, porque es gente de valores, ¿no? Y te cuestionan desde la autoridad moral. Así son todos, ¿ok? Así son todos. Hay que aprender a lidiar con eso, ni modo. El X va a ser con una aproximación muy pragmática. Va a ser cómo le hacemos para que las cosas funcionen. El secreto de mi éxito es ese. O sea, que hoy hay una generación X que quiere entender a los millennials. Por eso me contratan al final del día. En los 90, ¿tú crees que me hubieran contratado los boomers para entender a los X? Jamás. Pero hoy te voy a dejar una lección muy fuerte, Karen. Tú igual vas a tener que comprender a la generación contemplativa en su momento, probablemente en unos 20 años o 15. También es tu responsabilidad entenderlos. Pero si tú entiendes este panorama, cómo piensa y cómo actúa cada generación, vas a poder negociar mucho mejor con ellos. Ese es el tema. Dos, ahora, también a tus jefes les corresponde ponerte procesos muy claros, ponerte temas de retroalimentación efectivos. De hecho, tengo empresas que usan ranitas y florecitas. Hoy te ganaste una ranita y eso significa que llegaste a tiempo, cumpliste con tus deberes, subiste todo lo que tenías que subir a tu monday.com o a tu CRM y todo el mundo te puso palomita porque entregaste todo a tiempo. Está bien, o sea, de eso se trata. Lo que no se puede, para lo que ustedes millennials no están hechos, son para ser llaneros solitarios. Tal vez el X sí podía ser llanero solitario, idearse las cosas y marchar a ver, eso sí, pero ustedes no. Esa no es la chamba de ustedes. Ahorita las empresas tienen que tener ese tema de entendimiento laboral, de procesos, de retroalimentación. O sea, tiene que ser mucho más claro el sistema para que pueda funcionar.
Además de que tu consensualidad, tu capacidad para llegar a acuerdos con otras personas se convierte en algo fundamental para que la empresa pueda funcionar bien. Un detalle. Históricamente, las organizaciones de un ciclo histórico muchas veces no sobreviven al cambio del siguiente ciclo histórico. El secreto de las que sobreviven son las que tienen un muestreo suficientemente grande de héroes, del arquetipo héroe, que es el que derriba a Jericó, ¿verdad? Es Josué, que es Luke Skywalker, que es Harry Potter, ¿verdad? Que son los que derriban la muralla para crear el nuevo orden sobre la muralla que se cae. Ulises en la Ilíada, ¿no? Siempre hay una destrucción de la muralla. Entonces, es importante entenderlos, comprenderlos, saberles vender. Por ejemplo, es como que yo les dijera ahorita, oigan, voy a abrir una fábrica que va a producir periódico de papel para que todos lo leamos. Yo no veo a nadie agarrando un papel periódico para leer, probablemente mi papá que tiene 78 años, pero nadie más. Ya ni mi mamá lee todo en su Twitter, en su iPhone, ¿no? Entonces, ese es el detalle, Keren. Ese es el detalle que tienes que tener muy en cuenta en tu oficina. Y tú puedes ser líder, ¿eh? Porque lo que vas a decir, créeme, los X te van a escuchar. Confía en mí. Los X te van a tener confianza. Lo que tú les digas lo van a absorber porque el X es tomador de decisiones. Y si tú nos planteas un escenario positivo, los X lo vamos a hacer. Entonces, créeme, tu capacidad para influir en tu compañía es más grande de lo que te imaginas. Sí, sin que hayan tomado generaciones nunca. Es muy importante, ¿vale? Ok. A la orden, Indra. Y luego nada más una pregunta que no me queda muy claro Bueno, a ver. de la transición, o sea, bueno, de los últimos, de los 90 y tantos para acá, los que nacieron del 2000, digamos, para acá. O sea, Esta parte, la contemplativa, ¿no? Del 2000 en adelante es la contemplativa. De 1983 a 2005 son los millennials. Ajá. Del 2003 al 2000, del 2006 al 2030 son los contemplativos. Ok, sí, pues más o menos es en esa generación en la que yo estoy muy confundida, porque veo como sobre todo como en terapia, veo como por una parte quieren ponerle título a todo, como ahorita, por ejemplo, que no, o sea, que diferentes pronombres, y llámame y ya, o sea, ya no, o sea, como el título en algunas cosas es muy importante y en otras no, como por ejemplo, ya no puedo decir que somos novios porque no quiero presionarte. O sea, hay algo ahí que me confunde mucho porque por una parte veo que en algunas cosas quieren muchas etiquetas y como mega variedad de etiquetas, y en otras evitan las etiquetas como si fuera la muerte, o sea, como si ya porque alguien fuera tu novio te vas a morir con ellos hasta los 80 años o algo así. Eso es lo que sí me gustaría, no sé si así brevemente, algo que Mira, hayas encontrado. esa pregunta me la hacen todo el tiempo. Acuérdate que estamos viviendo la extensión de las guerras culturales de los 60. ¿Okay? Todo esto, todos los movimientos que vivimos ahorita, todos les puedes poner una línea en el tiempo y buscar sus orígenes en la década de los 60 o incluso más. Pero vamos a centrarnos en la guerra cultural, que es lo que estamos viendo ahorita. Esta guerra, y yo creo que el epicentro de esta guerra es la familia. No, ¿por qué? Pues porque la familia la estamos dibujando de 1000 maneras, como tú dijiste, con 1000 pronombres y 1000 cosas más. ¿Okay? Y esto confunde, efectivamente te confunde, y más a ti, porque tú creciste de una manera y de repente volteas a ver y es otra. Y esta resistencia la vemos. O sea, hoy estamos 6 de junio, pero el 1 de junio empezó el mes del orgullo, por ejemplo, muchas ofertas de aviones, de hoteles, pero también en Canadá, el 50% de los niños no llegó a clase porque sus papás no quieren que convivan con la gente del orgullo, y esto fue un shock tremendo. Ahora, algo que te puedo garantizar es que siempre estos temas de crisis estructural se tienen que resolver para poder empezar un surgimiento institucional. No sé qué va a pasar, sinceramente. Pero algo, o sea, acuérdate que además el mundo hoy está en una situación delicadísima.
Hay un mar del sur de China que es un polvorín. Nada más falta que alguien aviente un cerillo y empiece la Tercera Guerra Mundial. ¿Ok? Más Ucrania, más la invasión de Taiwán, ¿ok? O sea, más el Medio Oriente, que si van a tener armas atómicas o no. O sea, todo el mundo está complicado. Es como si todo el mundo se sostuviera con alfileres. Pero definitivamente una señal del fin de un ciclo histórico y del comienzo del otro es que todo esto se resuelve. Y la gente queda en paz y sobre lo que se resuelve se vuelve otra vez a construir. Nada más que ojo. Se los digo, lo dije ahorita en el caso del mundo hispano, con Fernando VII en España, malas decisiones. Y cuando una generación fracasa en el surgimiento institucional, en construir un orden, nos pasó en México, ¿okay? Que le dimos todo el poder a López de Santana, todo el siglo se vuelve horrible. Literalmente es como si no hubiera civilización. Y eso es un punto muy delicado del cambio de ciclo histórico. Todo esto que ves que te confunde, no creas que eres la única. Nos tiene confundidos a todos. Y lo peor es que se tiene que resolver. Esa es la señal. Por eso, esperemos que sea en el 2030, porque fácilmente podría llegar esto al 2036. 30 años, que ha pasado. Que la crisis estructural se extiende al máximo posible, que son 30 años. Y la gente sufre mucho. Es mucho el dolor. Entonces, definitivamente, todo lo que estás viviendo es parte de estar en una crisis estructural, produce estrés, ansiedad, y muchas otras cosas, que es parte de lo que como sociedad entramos a sanar en el surgimiento. ¿Ok? Pedro, adelante. Es muy rapidito. Buenas noches. Antes de ingresar a la masterclass, estuve verificando algunos artículos, vi tres de los libros que usted publicó y uno de ellos se llama Las generaciones mexicanas. Pregunto, ¿puede existir las generaciones cubanas? Es decir, ¿puede haber diferencia en el marco de los años de acuerdo al país? ¿Por qué le digo? Soy de 1983. Pero muchas de las cosas que usted mencionó, pues yo el 83 lo pasé en Cuba, nací en Cuba, bueno, nací en Rusia, pero regresé para Cuba, pasé parte de mi vida en los años 83-84, pero posiblemente en México no se estaba viviendo las cuestiones políticas, económicas, financieras que se vivían en México. Entonces, mi pregunta es, ¿podría escribirse o podría analizarse las generaciones cubanas, un ejemplo? Claro, mira, Pedro, qué buena pregunta me hiciste. Lo que he notado es que todo lo que descienda del Imperio Español se mueve al mismo ritmo, porque o sea, fuimos virreinato pues 300 años, ¿no? O sea, fuimos parte de España 300 años. Entonces, tenemos esa marca, ¿ok? Algo que me junté con un español para hacer el estudio de las generaciones españolas. Tardamos poco más de un año y me pasó algo interesante. En el caso de México, los años fueron exactamente los mismos. Pero después, cuando viendo Argentina, empezamos a notar que el modelo, y toqué base con él, puede a lo mucho cambiar un año. O sea que podría ser que seas X por ser cubano y por estar en el 83, pero difícilmente creo que ya para el 84 tal vez ya haya habido cambio. Muchas gracias. Puedo pensar que sí, te digo por qué, porque el gobierno es muy estricto en Cuba, es una institución muy pesada, entonces probablemente eso pueda alargar un poco ciertas etapas del ciclo histórico. Habría que sentarnos a hacerlo, ¿ok? No me he sentado a hacer Cuba, sinceramente. El otro día me senté a hacer el Imperio Otomano. Está muy padre, ahí sí lo pueden leer, está en mi blog, edwincarcano.com, pero nunca Cuba. Entonces sería interesante. A ver si me puedes mandar algunos datos. O un día nos echamos un telefonazo, me invitas un cafecito y ahí hacemos un análisis. No nos va a llevar demasiado, ¿vale? Perfectísimo, gracias. Gracias, Pedro.
A ver, aquí algunos comentarios. Kenen dice, gracias. Sí, les comparto el slide con sus datos. Sí, claro, ahorita mismo. Yuritsi, gracias por tus comentarios muy bonitos. Gracias. A la orden, con mucho gusto. Déjenme, les comparto ahí está, para que puedan ver, esos son mis datos. Ya no puedo ver el chat, ¿verdad? Si abro esto, sí puedo. No, sí puedo. Francisco Alonso, gracias por tus comentarios. Land School número 6, gracias. Paloma y Alma. Además bueno, ¿cuál es el arquetipo de los millennials? Es el héroe cívico. ¿Okay? Pues no sé si hay otra pregunta. Aquí hay una pregunta que no entiendo, del sesgo, si me la quieren agarrar el micrófono y preguntármela más platicada, para que yo la pueda entender mejor. Adelante, los escucho. Listo. Fíjate. Muy buena. Melquisedec, ¿así te llamas? Melquisedec Parra. Muy buena observación. En el caso de las generaciones, muchas veces son hombres que surgen como la silenciosa, o como los caudillos, como los insurgentes, pero a veces hay que buscarles nombre. Y ahí, pues, el estudioso en turno, el que llega primero, es el que la hace. Así funciona. Pero ojo, sin violar las reglas que son no poner nombres derivativos de las generaciones anteriores. ¿Ok? Laura, gracias, qué bueno que te gustó. Y Francisca Álvarez Guerra, ándale, tu apellido es Guerra, yo soy de Carcaño Guerra, igual. Qué bonito apellido, gracias. Francisca, a la orden. No sé si tengan algún otro comentario. Si no, pues les devuelvo el micrófono a la orden, a los de la institución, para que nos ya terminemos con la conferencia. Maestra María Luisa, creo que tiene su micrófono apagado. Gracias, qué linda, Keren. Estamos recibiendo por aquí felicitaciones, doctor, por su conferencia. Sabemos que hay opiniones, pues, que no necesariamente pudieran a lo mejor coincidir. Les recordamos que siempre que hay una conferencia, cada uno de nosotros tenemos quizás conclusiones distintas, pero eso no exime que cada uno de los ponentes que la universidad considera a razón de traerlos para presentar ante ustedes estos temas de interés, son personas con alto reconocimiento y amén del respeto que me merece nuestro ponente de esta noche, el maestro y doctor Edwin Carcaño Guerra. Yo quiero reiterarle el aprecio por haber atendido a nuestra invitación. Sabemos que viene de viajes largos y sin embargo se dio tiempo para agendarnos y para compartirnos lo que él hace en sus estudios, en sus investigaciones, en sus análisis, y les puedo decir que dentro del brochuro, dentro de su carnet de presentación que él tiene, felizmente ha participado con más de 50 marcas, ¿sí? Entonces, pues esto habla más de lo que nosotros nos pudiéramos imaginar, porque no todos tenemos a veces esa oportunidad ni ese reconocimiento que marcas internacionales también puedan escuchar lo que investigamos y nuestros estudios. Entonces, es importante reconocerlo, respetarlo, felicitarle y saber que aunque haya opiniones encontradas, no demeritamos bajo ninguna circunstancia su inteligencia y su profesionalismo al habernos acompañado esta tarde. Por ahí vi que alguien levantó la mano. ¿Quién fue? Josefina. ¿No? Vi que alguien levantó por ahí la mano que quería externar. ¿Mande? Fue una reflexión, maestra. Ok, perdón. Bueno, sí, me tomo la atribución de hacer el comentario porque es la primera ocasión que nos sucede que alguien abra el micrófono para
externar algo que pudo haber esperado al final. Los que estén de acuerdo conmigo me podrán comprender y los que no, pues también tienen su derecho de réplica, ¿verdad? Gracias a cada uno de ustedes. Gracias a nuestro ponente Edwin Carcaño Guerra, de parte de la Universidad José Martí de Latinoamérica. Gracias por compartirnos tus estudios, tus pensamientos, tus conclusiones, pero sobre todo también gracias por abrirte para tener contacto y enlace con nuestros alumnos o con nuestros invitados para que puedan ellos acercarse a ti, y sobre todo también por el obsequio que como valor agregado has tenido para esta comunidad. A quienes no se pudieron conectar porque llegamos al límite del acceso de la sala, les quiero decir que hubo transmisión simultánea a través del Facebook, pero que esta ponencia también fue grabada, entonces se subirá los próximos días, lo pueden compartir, lo pueden ver, lo pueden platicar, y si hay alguna cuestión que necesiten, nos reiteramos a la orden también para proporcionar los datos del conferencista. Muchas gracias a todos por habernos acompañado esta noche. Y a nombre de la Universidad José Martí de Latinoamérica, la Universidad de la Educación, les apreciamos su asistencia, su participación. Buenas noches. Nos vemos en septiembre con una masterclass que hablará acerca de la inteligencia artificial. Entonces, no se despeguen, es un tema también muy en boga, muy necesario, muy útil, y que sabremos sacar el mejor de los provechos para traerles a ustedes este tema en fechas próximas. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctor. Gracias por sus comentarios. Doctor, muchas gracias. No, gracias. Estoy viendo que qué bueno, muchas gracias. Buenas noches y muchas gracias, doctor. Gracias, Que señor esté muy rector. bien. Le agradezco mucho. Estaremos en contacto y muy satisfechos con su